En una época donde las carreras eran más que una simple competencia de velocidad, poniendo a prueba la resistencia y supervivencia de los pilotos, una era marcada por la escasez provocada por la Segunda Guerra Mundial, donde el automovilismo se enfrentaba a un contexto de caminos hostiles, autos inestables y una seguridad prácticamente inexistente. En medio de todo esto, un joven piloto argentino comenzó a forjar su camino, enfrentándose no solo a sus rivales en la pista, sino también a las dificultades y riesgos de un entorno precario. A pesar de las adversidades, su habilidad, ingenio y un temple inquebrantable lo llevarían a convertirse en una leyenda del automovilismo, conocido como el Chueco, el Maestro, el Padrino o simplemente el hombre que domaba las máquinas. Estamos hablando nada más y nada menos que del 5 veces campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, una pequeña ciudad en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era hijo de Loreto Fangio y Herminia D'Eramo, inmigrantes italianos provenientes de la región de Abruzos. Fangio creció en un entorno rural y modesto, en una Argentina que atravesaba cambios sociales y económicos. La primera mitad del siglo XX en el país se caracterizaba por un fuerte flujo de inmigración europea, especialmente de italianos y españoles, quienes buscaban mejores oportunidades en tierras sudamericanas. Fangio fue el cuarto de 6 hermanos y creció en un ambiente trabajador, marcado por un fuerte sentido de la unión familiar. Desde joven mostró un gran interés por la mecánica y los automóviles. A los 11 años, después de salir de la escuela, comenzó a trabajar como aprendiz en un taller de herrería. 2 años más tarde, ingresó a un taller mecánico donde se preparaban autos de carrera, lo que le permitió familiarizarse con las máquinas desde temprana edad. En ese mismo lugar, comenzó a hacer sus primeros recorridos en auto, ya que debía recoger piezas en los pueblos vecinos, ayudándole a perfeccionar su técnica de manejo al enfrentarse a caminos hostiles llenos de fango, barro y algunas lagunas. Fangio desarrolló su carrera en un contexto mundial marcado por crisis económicas y conflictos bélicos que influyeron tanto en el automovilismo como en su trayectoria personal. Durante su juventud, el mundo atravesaba una de las peores crisis económicas de la historia. En Argentina, esto generó una gran inestabilidad financiera y social, lo que dificultaba el acceso a recursos para competir en el automovilismo. Esto obligó a Fangio a trabajar como mecánico y chofer de camiones para financiar sus primeras carreras. Estas experiencias fueron clave en su formación como piloto, ya que le dieron un conocimiento práctico sobre la mecánica y el manejo en distintos terrenos. Compraba camiones por las gomas, porque no había gomas, y recorría todo el sur de la Argentina hasta en la Patagonia. Después, cuando terminó la guerra, yo pude volver a vender en estos mismos lugares camiones que yo sabía que no había. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas competiciones europeas de automovilismo se suspendieron. En Argentina, sin embargo, las carreras de turismo carretera se convirtieron en la principal actividad automovilística. Este tipo de competencias eran extremadamente peligrosas y primitivas en comparación con la Fórmula 1 actual, ya que se corrían en rutas abiertas con caminos de tierra o calles urbanas, lo que hacía que los accidentes fueran en extremo comunes. En promedio, una carrera de turismo carretera podía durar entre 10 y 20 horas, dependiendo de la ruta y las condiciones del camino. Algunas incluso se extendían durante varios días y se disputaban en formato por etapas. En estas competiciones de larga duración, era común llevar un copiloto que asistiera al piloto en problemas mecánicos y ayudara con indicaciones sobre las rutas, algo parecido a lo que vemos hoy en día en categorías como el Dakar o el Campeonato Mundial de Rally.
En cuanto a los autos, eran verdaderos monstruos mecánicos pesados, sin ayudas electrónicas ni cinturones de seguridad, y con depósitos de combustible completamente expuestos. Más o menos el coche pesaba 1.700, 1.800 kilos. Así que había que reforzarlo bien para que no se rompiera. Los motores eran potentes pero inestables y utilizaban neumáticos delgados que ofrecían poca adherencia. Esto obligaba a los pilotos a luchar por mantener el control a altas velocidades, dependiendo casi totalmente de su habilidad y coraje. Si un piloto tenía una emergencia mecánica a mitad del trayecto, no había equipos de auxilio ni asistencia remota. Los pilotos debían arreglarse por sí mismos o trabajar con su copiloto si era el caso. Por ello, solían llevar herramientas básicas en el auto y estaban entrenados para hacer reparaciones improvisadas, como cambiar neumáticos, ajustar piezas del motor o incluso empujar el auto si se quedaban sin combustible o si el motor fallaba. Era común ver a los pilotos usando alambres o cintas para asegurar piezas sueltas y continuar la carrera. Sin embargo, si el problema era irreparable o el auto quedaba completamente inmovilizado, eso significaba el abandono definitivo de la competencia. Se imagina que una carrera de esta salíamos más o menos 150 coches y llegarían 20 automóviles a la final de la carrera. Y nada que hablar de la seguridad, que era prácticamente inexistente. No había cascos integrales, las barreras eran fardos de paja y no existían protocolos de seguridad en caso de accidentes. Las muertes en la pista eran tristemente comunes, lo que convirtió a los pilotos de esa época en auténticos héroes por su valentía y destreza al volante. A finales de los 30, a la edad de 27 años, Fangio comenzó a destacarse como piloto local en las competencias de turismo carretera. Ganó varias carreras clave como la Vuelta de Mendoza y el Gran Premio de la República Argentina, lo que consolidó su reputación como uno de los pilotos más talentosos del país. Su nombre comenzó a resonar no solo por sus victorias, sino también por su astucia en la gestión de situaciones difíciles, demostrando una gran capacidad para resolver problemas mecánicos durante las carreras y mantener su vehículo en marcha cuando otros pilotos se veían obligados a abandonar. En 1943, Juan Manuel se apartaría brevemente de las competencias, pero se mantendría activo en su ya conocido trabajo como mecánico y comerciando piezas de camiones, especialmente los neumáticos que escaseaban en Argentina a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Fangio regresaría a las carreras en el año 1946, pero esta nueva etapa marcaría el inicio de su carrera en Europa y la conquista de la Fórmula 1. En 1947, el automovilismo resurgía en Europa como símbolo de progreso en un continente que buscaba reconstruirse tras la guerra. Debido a esto, se organizaron una serie de competencias internacionales en diversos circuitos europeos, lo que atrajo a los mejores pilotos de la época. A su vez, quedaron atrás las robustas máquinas de turismo carretera y empezaron a surgir los primeros monoplazas, vehículos con un solo asiento diseñados exclusivamente para competir. Estos autos eran más ligeros, aerodinámicos y veloces. Cuando Fangio regresó a las competencias en 1946, se encontró con este nuevo estilo de autos que requerían un estilo de conducción más preciso y técnico, algo en lo que el chueco se destacó notablemente. Yo fui a correr a Europa con casi 37 años, y corrí hasta los 47. Ya era un hombre grande. Para 1949, Fangio viajó a Europa con el apoyo del Automóvil Club Argentino para competir en la temporada de grandes premios de ese año. Este viaje marcó su debut en las competencias europeas y fue clave para dar a conocer su talento en el escenario internacional. Cabe mencionar que aunque no tenía un formato unificado como el actual, la competencia se desarrolló en diferentes circuitos de Europa con un total de 27 carreras. En ellas participaron algunos de los pilotos más destacados del momento, como Alberto Ascari, Luigi Villoresi y Giuseppe Farina, quienes ya eran considerados la élite del automovilismo. Al volante de un Maserati 4 CLT, Fangio consiguió 5 victorias, empatando con el italiano Alberto Ascari. Estas victorias no solo consolidaron su reputación en Europa, sino que también llamaron la atención de Alfa Romeo, equipo con el que daría el salto a la Fórmula 1 en 1950. Los halagos hay que tomarlos con pinza,
porque si no puede uno creerse que es el mejor. Tratar de ser el mejor, estoy de acuerdo en todo, pero nunca creerse el mejor. En 1950, la FIA dejaría atrás las carreras internacionales para unificar la competencia en un solo campeonato mundial, marcando el nacimiento de la Fórmula 1. Tras su impresionante desempeño en las competencias europeas de 1949, la llegada de Fangio a Alfa Romeo fue un paso crucial y el inicio de una nueva etapa en su carrera. El director del equipo, Giuseppe Busso, reconoció su talento al volante, asegurándole un asiento en la escudería italiana. Flags wave this morning of May here in Silverstone, England. It will be a memorable day for motor racing, a day that will long be remembered. In just a few hours, we'll have the first Formula One race in history, which will gather the best teams and drivers of this time. El debut de Fangio en la Fórmula 1 se daría oficialmente el 13 de mayo de 1950 en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña, marcando no solo el inicio de su carrera en la máxima categoría, sino también del primer campeonato oficial de Fórmula 1 en la historia, al volante del poderoso Alfa Romeo 158, conocido como el Alfetta, un auto que rápidamente se consolidó como el monoplaza dominante en la temporada. Fangio compartió equipo con pilotos experimentados como Giuseppe Farina y Luigi Faioli, demostrando la supremacía de Alfa Romeo al clasificar segundo y lograr un 1-2-3 en la parrilla de salida. Cabe mencionar que en esa época y al ser el primer año del campeonato existían muy pocas regulaciones, por lo que los equipos podían alinear tantos pilotos como económicamente pudieran. Aunque Fangio mostró un ritmo sumamente competitivo y estuvo a la altura de las expectativas, su carrera terminó en la vuelta 62 debido a una falla en el motor que lo obligó a abandonar. A pesar del incidente, su debut dejó una fuerte impresión y anunció su llegada a la Fórmula 1 como un contendiente serio para los próximos años. La primera victoria de Juan Manuel Fangio en el campeonato debut de la Fórmula 1 ocurrió el 21 de mayo en el Gran Premio de Mónaco de 1950, apenas en su segunda carrera del campeonato mundial, dejando claro que sería un contendiente serio por el título. Al volante del Alfetta 158, Fangio partió desde la pole position mostrando superioridad desde el inicio. La carrera comenzó de manera dramática, pues en la primera vuelta un accidente múltiple en la curva de Tabac eliminó a casi la mitad de la parrilla, incluyendo a pilotos destacados como Giuseppe Farina, compañero de equipo y su principal rival por el campeonato. La causa del accidente fue una ola que salpicó la pista, haciéndola resbaladiza y provocando que varios autos se estrellaran. Hay una curva, se llamaba el Tabacayo, que había un muro alto que no se veía al otro lado y todos los coches estaban uno encima de otro, un amontonamiento. Si un auto hizo un trompo y todos los que venían de atrás se lo fueron tragando. Cuando largamos la carrera, yo tenía un coche muy bueno y tomé la punta, y en la segunda vuelta veo una bandera amarilla haciendo seña, que no es para parar, la bandera amarilla es precaución. Pero se me vino a la mente la fotografía y cuando llegué a curvar, estaban todos los autos unos encima de otros. Entonces pude pasar despacito por la izquierda y lógicamente me dio la posibilidad de poder seguir, porque lógicamente algunos que venían detrás mío también pudieron hacer más o menos lo mismo, y en ese caso 8 coches quedaron ahí. El chueco, por su parte, logró anticiparse al accidente inicial con gran habilidad y reflejos, tomando una ventaja considerable que nunca perdió, manteniendo un ritmo constante, controlando la carrera de principio a fin y liderando todas las vueltas. Además, completó la carrera con más de un minuto de ventaja sobre el segundo lugar, Alberto Ascari. Fangio laisse sa trace dans l'histoire à Monaco et remporte sa première course dans la plus prestigieuse compétition automobile. L'Argentin se trouve parmi les meilleurs pilotes du monde. En 1951, la temporada estuvo marcada por una intensa batalla entre Alfa Romeo y Ferrari.
Fangio inició el año con una victoria dominante en el Gran Premio de Suiza. Sin embargo, la competencia no fue sencilla. Ferrari, liderado por Alberto Ascari, se convirtió en una amenaza real a medida que avanzaba la temporada, mientras que Alfa Romeo se había estancado con el desarrollo de su auto. Ascari ganó en Nürburgring y Monza, igualando la lucha por el título. La clave para Fangio fue su victoria en el Gran Premio de Francia, una carrera estratégica en Reims, donde comenzó liderando la carrera pero enfrentó problemas mecánicos. Alfa Romeo decidió que su compañero Luigi Faioli, quien iba segundo, cediera su auto a Fangio para maximizar sus posibilidades de ganar. Fangio retomó la competencia y logró la victoria, repartiéndose los puntos pero asegurando un triunfo vital para el campeonato. The World Championship is defined this afternoon in Barcelona. This is the last Grand Prix this year and many can take the title home. Juan Manuel Fangio is on board the Alfa Romeo. Froilan Gonzalez is in the Ferrari's team. Both have chances of becoming world champions. But undoubtedly Italian Ascari, who won the last two races, is the favorite. El título se decidió en la última carrera en España, en el circuito de Pedralbes. Por medio de una peculiar estrategia, Alfa Romeo logró engañar a Ferrari, haciéndoles creer que llevaban doble tanque de combustible y que la Alfetta correría toda la carrera sin parada en boxes. Sin embargo, Fangio iba con un auto más ligero que le permitió empujar al máximo durante algunas vueltas. Las Ferraris, al tratar de seguir su ritmo, poco a poco se fueron quedando por el desgaste de los neumáticos. Esto le permitió a Fangio sacar una ventaja considerable, hacer su parada en boxes y continuar dominando la punta. Ascari retires. The Ferrari start to give in. Fangio does better fly. He's almost 1 minute away from Froilan. 3 laps to go. If he holds on, he is the champion. The Argentinian, historic. Last lap. The checkered flag is upside. Here comes Fangio. Here's the Fangio. World champion. Juan Manuel Fangio is the world champion. Con 3 victorias en la temporada, Fangio se coronó campeón mundial por primera vez, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del automovilismo. En 1954, la temporada estuvo marcada por un dominio total del argentino y un cambio de equipo casi a mitad de temporada. Fangio inició el año con Maserati, ganando las 2 primeras carreras con su 250F y mostrando su capacidad para adaptarse rápidamente al nuevo monoplaza. Sin embargo, a mitad de temporada recibió una oferta de Mercedes que regresaba a la competición con el innovador W196. Juan Manuel no dudó en unirse al equipo alemán, debutando con una contundente victoria en el Gran Premio de Francia. El W196 demostró ser revolucionario con su diseño aerodinámico y motor de inyección directa, otorgándole una ventaja técnica sobre sus rivales. Fangio aprovechó al máximo este potencial, obteniendo victorias clave en los grandes premios de Alemania, Suiza e Italia, consolidando su liderazgo en el campeonato. A pesar de tener una dura competencia con pilotos talentosos como Mike Hawthorne y su compatriota José Froilán González, el argentino se aseguraría el título con una combinación de victorias decisivas y su habilidad para gestionar las carreras de manera inteligente, aprovechando la fiabilidad del Mercedes. Fangio finalizó la temporada con 6 triunfos en 9 carreras, dejando claro su dominio absoluto en la categoría. Este campeonato no solo reafirmó su posición como el mejor piloto del mundo, sino que también marcó el inicio de una exitosa alianza con Mercedes-Benz que continuaría en la siguiente temporada. La atención deportiva mundial se concentra en Buenos Aires. Los más destacados haces de la pista van a disputar en el Autódromo 17 de octubre el tercer Gran Premio de la República, con puntaje para el Campeonato Mundial de Automovilismo. Para 1955, Juan Manuel demostró una superioridad incuestionable desde el inicio de la temporada al volante del poderoso Mercedes W196. La temporada comenzó en Argentina con condiciones extremas de calor. Solo 6 de los 18 pilotos terminaron la carrera debido al agotamiento y las condiciones extremas. Y la serenidad del gran campeón se vislumbra a cada vuelta. Van quedando en el camino por el fuerte tren de carrera y el de libre calor, que en la pista donde las ruedas hacen contacto llega a 55 grados.
Fangio sufrió varias quemaduras dentro de su Mercedes, pero a pesar del dolor, el argentino cruzaría la bandera a cuadros, demostrando su increíble resistencia y habilidad bajo presión. A lo largo de la temporada, Fangio mantuvo un duelo constante con su compañero de equipo Stirling Moss, quien emergía como una joven promesa del automovilismo. Sin embargo, la experiencia y consistencia de Fangio le permitieron mantenerse al frente. Una de las carreras más memorables fue el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Moss obtuvo su primera victoria en casa, seguido de cerca por Fangio en un dominante 1-2 para Mercedes. Aunque algunos sugirieron que Fangio permitió a Moss ganar frente a su público, Fangio siempre sostuvo que su compañero mereció la victoria por su excelente desempeño. Welcome to the most important event of motorsport, the Men's 24 Hours. Desafortunadamente, el calendario de 1955 se vio afectado por la tragedia en las 24 horas de Le Mans, donde un accidente devastador cobró la vida de más de 80 espectadores. Como resultado, varias carreras fueron canceladas, incluida la de Alemania y Suiza. A pesar de la reducción en el número de eventos, Fangio aseguró el título mundial con victorias en Argentina, Bélgica, Países Bajos y Monza, demostrando su dominio absoluto. Fangio acumuló suficientes puntos para coronarse campeón por tercera vez, reafirmando su estatus como el piloto más destacado de la época. Esta temporada también marcó el final de Mercedes en la Fórmula 1, ya que la marca se retiró de la competición al final del año, dejando a Fangio en busca de un nuevo equipo para continuar con su carrera. En 1956, Fangio se unió a Ferrari tras la sorpresiva retirada de Mercedes de la Fórmula 1. Aunque Ferrari le ofrecía un auto competitivo, la temporada estuvo llena de desafíos y momentos críticos. Fangio in the pits. Once more the Ferrari has problems. The mechanics try to solve a fuel spillage. This will cost the Argentinian the race. Tanto Fangio como Castellotti le pedían al equipo un mecánico responsable para cada piloto, mientras que Ferrari, poco flexible, estableció que todos los mecánicos debían trabajar con todos los pilotos. Esto generó tensiones en el equipo, haciendo que Fangio y Castellotti pidieran su salida a mitad de la temporada. Ferrari dijo que no me dejaba libre, entonces yo puse una sola condición, que me deje un mecánico que sea responsable de mi coche, porque todos trabajaban en todos los coches, así que no existía un responsable. Ferrari aceptó, me dejó un mecánico responsable de mi coche, entonces las carreras que faltaron las pude ganar. A pesar de sufrir varios abandonos por problemas mecánicos, Fangio mostró su maestría estratégica y consistencia para seguir sumando puntos. Uno de los momentos clave ocurrió en el Gran Premio de Monza, la última carrera del año. Durante la competencia, su auto sufrió una falla en la dirección que lo obligó a abandonar la carrera, lo que ponía en riesgo el campeonato. Inicialmente, Ferrari le pidió el auto a su compañero Luigi Musso para que Fangio pudiera continuar luchando por el título, pero este se negó. Sin embargo, otro de sus compañeros, Peter Collins, en un gesto de deportividad, le cedería a su monoplaza. Collins tenía posibilidades matemáticas de ganar el campeonato, ya que se encontraba solo 8 puntos por debajo de Fangio, quien lideraba con 30. Si Collins hubiera ganado la carrera, podría haber superado a Fangio y convertirse en campeón del mundo. Sin embargo, al cederle su auto tras el abandono, renunció a sus propias opciones al título. Este gesto fue visto como un acto de gran deportividad y respeto hacia Fangio, considerando que Collins tenía solo 25 años y aún veía muchas oportunidades en su futuro. Fangio terminó segundo, asegurando los puntos necesarios para conquistar su cuarto campeonato mundial, ahora con la escudería Ferrari. Al final de la temporada, Fangio dejó el equipo italiano debido a su tensa relación con Enzo Ferrari y al ambiente poco flexible dentro del equipo. Aunque ganó el campeonato, no se sintió respaldado completamente y cuestionó la fiabilidad de los autos.
Finalmente regresó a Maserati, donde tenía más libertad y un entorno de trabajo más armonioso. Juan Manuel regresó a Maserati para competir con el 250F, un auto que ya había demostrado ser competitivo en años anteriores. A sus 46 años, Fangio no solo buscaba defender su título, sino también demostrar que seguía siendo el piloto a vencer. La temporada comenzó de manera dominante con victorias en Argentina y Mónaco, donde su experiencia y maestría en circuitos urbanos brillaron. Sin embargo, el momento más legendario de su carrera llegó en el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, considerado uno de los circuitos más desafiantes del mundo. Fangio optó por una estrategia arriesgada al iniciar con neumáticos blandos y menos combustible para buscar una ventaja temprana gracias a un auto más ligero y veloz. Esta decisión requería una parada en pits, mientras que las Ferrari planeaban completar la carrera sin detenerse. Cuando Fangio entró a boxes en la vuelta 13, el equipo tuvo problemas con el combustible y el cambio de neumáticos, resultando en una parada lenta que le hizo perder casi un minuto respecto a las Ferrari. Al reincorporarse a la pista, Fangio se encontraba en tercera posición, con una desventaja de 48 segundos. Lo que siguió fue una de las remontadas más memorables en la historia de la Fórmula 1. En esta ocasión tuve que hacer cosas que quizás nunca lo había hecho. Conducido por una determinación inquebrantable, empezó a atacar de manera agresiva cada curva del complejo trazado. Fangio empujó tan al límite que rompió el récord de vuelta en 9 ocasiones consecutivas, superando su propio tiempo por más de 8 segundos en algunas vueltas, un margen considerado imposible en ese entonces. Su destreza al volante y conocimiento del circuito le permitieron cerrar la brecha con las Ferraris, quienes intentaban defender sus posiciones, pero no pudieron igualar el ritmo frenético de Fangio. A 3 vueltas del final, Fangio superó primero a Collins y luego a Hawthorne, con una maniobra magistral en la sección de curvas Berwick. Finalmente, Fangio cruzó la meta en primer lugar, logrando una victoria épica que prácticamente aseguró su 5º título mundial. Pero lo lindo del caso de este es que los dos pilotos vinieron a abrazarme después de la carrera, como si fuera su padre, Hawthorne y Collins, los dos, porque le agarré una carrera que prácticamente parecía imposible, ¿no? Años más tarde, Fangio admitiría que esa fue la mejor carrera de su vida y que jamás volvió a conducir al límite de esa manera. Tras conquistar su 5º campeonato mundial en 1957 con Maserati, el retiro de Juan Manuel Fangio marcó el final de una era en la Fórmula 1. Fangio ya había demostrado ser el piloto más dominante de su era. Sin embargo, el desgaste físico y mental de las carreras, junto con los riesgos inherentes de la época, comenzaron a pesar sobre él. Poco después, anunció su retiro oficial de las competencias. Mientras estaba corriendo, empecé a pensar un poco en mis padres, que los tenía ya muy viejitos. Digo, todavía tengo tiempo a devolverle un poco todos los sufrimientos que han tenido por el hecho de que yo estaba corriendo por ahí, porque un familiar sufre mucho. Así que todo eso se fue juntando. Yo había ido a correr por un año, llevaba 10 años corriendo, ya estaba bastante cansado de las carreras, y así decidí, mientras estaba corriendo, decidí cuando termine dejo las carreras, y así fue. Fangio había visto a muchos de sus contemporáneos perder la vida y decidió retirarse mientras aún estaba en la cima. Tras dejar las pistas, Fangio se alejó del mundo de las competencias, pero no del automovilismo. Se convirtió en embajador y presidente honorario de Mercedes-Benz en Argentina, consolidando una relación que había iniciado durante sus años de éxito con la escudería alemana. También se dedicó a sus negocios, incluyendo una concesionaria de automóviles en Balcarce, su ciudad natal. Le pregunta el chico a su abuelo si es triste llegar a la vejez, tener el cabello blanco y arrugada la tez. El abuelo le contesta que no es triste para el hombre, que su deber cumplió. Y es cierto. No se tiene miedo a la muerte. La muerte llega cuando tiene que llegar, es normal. Si nos diéramos cuenta que un día no vamos a estar más, seríamos más buenos todos. Juan Manuel falleció el 17 de julio de 1995 a los 84 años.
Su legado no solo se mide en títulos y victorias, sino en la influencia duradera que dejó en la Fórmula 1 y en el respeto universal que se ganó como una de las leyendas más grandes del deporte. El legado de Fangio en la Fórmula 1 es inmenso y sigue siendo una referencia incluso décadas después de su retiro. Su dominio absoluto durante la década de los 50 marcó un estándar de excelencia y profesionalismo en el automovilismo. Con 5 títulos mundiales obtenidos con 4 equipos diferentes, estableció un récord que permaneció imbatible durante 46 años hasta que Michael Schumacher lo superó en 2003. Más allá de sus habilidades como piloto, Fangio dejó una huella imborrable por su carácter humilde, su respeto hacia sus rivales y su espíritu deportivo intachable. Fue admirado no solo como competidor, sino como persona, creando un legado de integridad y honor en el automovilismo. Pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost y Michael Schumacher lo mencionaron como una fuente de inspiración, reconociendo su influencia en sus propias trayectorias. En reconocimiento a su impacto al deporte, la FIA lo nombró mejor piloto del siglo XX en 1999. Su nombre es sinónimo de excelencia en la Fórmula 1 y su figura sigue siendo una inspiración para pilotos y aficionados, consolidándose como una leyenda eterna del automovilismo.